asiento. Gracias, gracias, gracias. Yo quisiera decirles que la alabanza que estábamos entonando es que Él rompió cadenas. Y algunos han de decir, ¿pero qué cadenas? Si nosotros no estamos atados, no tenemos grilletes. Pero como consecuencia de que muchas personas están encadenadas a mal caracteres, a pecados de lujuria, adicciones, están atados. Y al estar atados no pueden disfrutar la libertad que Cristo nos dio. Por eso nuestra adoración es reconocerle que Él vino y nos libertó de las cadenas que nos tenían atados. ¿Cuánta gente conocemos que está atada a la adicción? Al adulterio, que le han perdonado 2, 3 veces infidelidades, pero va porque no se ha arrepentido. El ladrón, cuando es descubierto, llora no porque se arrepintió, sino porque lo descubrieron. ¿Cuánta gente homosexual viene con uno y dice, es que yo no quiero vivir esta vida, yo no quiero ser así, y tienen cadenas que lo están atando? Pero el único que puede hacernos libres se llama Jesús. Pero para que Él pueda actuar en nuestras vidas, necesitamos venir a Él, aprender de Él y permanecer en Él. Por eso Jesús nos está hablando a nosotros, necesitamos tener una fe viva, una fe activa, y una fe activa es una fe comprometida con Él. Por eso nuestro pastor don Fermín García generalmente nos hablaba de manera, ¿es analogía? Donde decía, es necesario que yo me ponga esa yunta en mi cuello y que vaya juntamente con el Espíritu Santo para que Él me vaya encaminando por la vereda correcta. Se dice que allá en los cultivos, allá en la tierra donde se cosechaba, ponían a un buey viejo con un buey joven, porque el buey viejo sabía el camino y a veces el buey joven se quería ir a un lado y el otro, por el conocimiento que tenía, lo guiaba por el camino correcto. Y nosotros necesitamos aprender cómo permanecer en una fe viva, no en una fe fanática, no en una fe religiosa. Yo necesito saber de qué me libertó Cristo. Yo necesito saber quién es el Cristo en el que yo estoy creyendo. ¿Por qué nuestras cruces no tienen a una persona colgada? Porque la Escritura establece que el Cristo que murió en una cruz no se quedó en la cruz, sino que fue enterrado en una cueva y de ahí resucitó y se mostró posteriormente por 40 días a más de 500 personas, demostrando que Él es el Cristo, el Dios vivo, que vino a darnos paz y libertad. ¿Pero qué nos está atando ahorita? ¿Qué nos está atando? Hablo a aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que son instrumentos de ira, aquellos que destruyen matrimonio por celos, aquellos que por su violencia tienen atemorizadas a sus familias. Pero ¿sabes qué? Cuando los hijos crecen, esa rebeldía se levanta en contra del padre y entonces el señorío es de los hijos en las familias. De allá vengo. Y cuando Cristo vino y restauró mi vida, yo empecé a compartir a mi familia y mi familia fue conociendo del Cristo que cambió mi vida. Pero se necesita mensajeros, mensajeros que lleven un buen mensaje de Dios, mensajeros que lleven palabras de aliento, no de condenación. Miren, yo les he enseñado en esta congregación, el borracho sabe que el alcohol es malo, sabe que el alcohol lo va a destruir y va a destruir su familia. Y vas y tú le dices al borracho, borracho, estás haciendo algo malo. Y él te dice, yo sé que estoy haciendo algo malo. Pero ¿qué mensaje le puedes llevar tú como hijo de Dios? ¿O le vas a aplicar 1 Corintios 6:9? En vez de tener misericordia, vas y le dices, la Biblia dice que los adúlteros, los borrachos y los que se echan con varón no heredarán el reino de los cielos.
Y ese mensajero lleva una cara de ira, de condenación, pero no es un buen mensajero que exalte a Cristo, porque no lleva ni buenas nuevas, porque el borracho ya sabe que, el adúltero sabe que se puede destruir su hogar, pero necesita palabras nuevas que lo liberten de esa atadura. Por eso hoy tenemos que ver que un mensajero es aquel que lleva, entrega y recoge. Los mensajeros, nosotros como hijos de Dios, honramos, exaltamos y proclamamos las leyes de Dios. Hay mensajeros buenos y hay mensajeros malos. Nosotros tenemos un Dios. Y dices el Salmos 115 del 3 a 8, escúchalo. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejante a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Cómo es el Dios el que tú crees? ¿Es una Dios a molde? ¿Un Dios que todo te permite? Y que cuando quieres llegas y te arrepientes y dices, ay Señor, pequé, perdóname. Luego ya, sigo adelante. Y vuelvo a pecar. Y vuelvo a hacer lo que yo quiera. ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? Porque nosotros queremos enseñar el Dios que habla la Biblia. El Dios que estableció mandatos no para hacernos la vida cansada, sino para guardarnos a nosotros mismos. El no robar, el no matar, el no desear ganancias deshonestas, el honrar a tus padres. ¿Beneficia a Dios o te beneficia a ti? ¿Beneficia a tu vida, tu familia, propiedades? Dios lo único que quiere es que tú seas feliz. Pero la felicidad va dependiendo a quién tienes por Dios y las decisiones que tú tomes para vivir diariamente. Los que somos padres, los que somos esposos, los que son hijos, los que somos abuelos, tenemos una maravillosa oportunidad de llevar un mensaje como hijos de Dios. Porque el mensaje que tú des es el mensaje que va a ser atractivo a los oyentes. Pero si llevas un mensaje, no fumes, no tomes, no bailes, no te pongas esto, no te pongas aquello, van a decir, ¿a qué iglesia vas? A Grupo Unidad Matamoros. Qué bueno para no ir. Porque son puras limitaciones. Pero cuando vas y das testimonio, como dice mi hermano Pedro que está sirviendo allá Cunero, dice, a mí me conocían todos, pero por su mal testimonio. Pero cuando Cristo vino a su vida, fue y se disculpó con aquellos que se había dado unos trompones, dícese pleitos. Con aquellos que tenían un mal testimonio, fue y le dijo, ¿sabes qué? Soy cristiano, soy un hijo de Dios y te pido perdón por lo que te hice. ¿Sabes qué? Me caes bien, le dijeron. Queda sin efecto todo lo... Pero empezar a dar un buen mensaje, mi hermano. ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos dando como padres a nuestros hijos? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando en el trabajo como hijos de Dios? Ah, es que ya es otra cosa, ya me pagan por estar. Sí, pero eres hijo de Dios. Nosotros no somos de tiempo compartido. No somos 5 días del otro y 2 días del Señor. Nosotros somos, como dicen, 24/7 de Él. Pero esa relación que debemos de tener con Él es una relación íntima de corazón. La fe es creer en Él, esperar en Él. La fe te lleva a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, el respetar a los padres, el no usar palabras difamatorias a tu pareja, el no usar violencia con tus hijos. Miran, ¿cuántos padres agresivos tenemos que a los niños los insultan,
los tienen en segundo lugar, no les proveen, pero piensan que esos niños van a estar pequeños. Y a final de cuentas van a crecer y van a dar la respuesta a lo que nosotros hemos sembrado en ellos. Por eso tenemos nosotros que sembrar una fe viva, una fe que se refleje en nuestras vidas. Y para eso son necesarios los mensajeros, pero mensajeros buenos que lleven palabra, que anuncie las misericordias de Dios. Pero ¿cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Es un Dios que da vida o es un ídolo que no oye, no palpa, no siente? Y semejante, dice la Escritura, a ellos son los que creen en ese Dios. Vamos a hablar de un primer mensajero, Elías. Elías era llamado el profeta del fuego, porque en cierta ocasión Elías, al ser mensajero de Dios, el pueblo de él y pueblo de Dios se había apartado, porque tuvieron un gobernante que se complacía en hacer convivios, en darle a la gente, pero no los guió al Dios verdadero, porque se casó con una persona que no era del pueblo de Dios. Jezabel, una mujer perversa, una mujer que tenía una religión distinta a la del pueblo de Dios. Y hay hombres que por no tener conflictos hacen lo que la mujer dice, cuando la responsabilidad del hombre es ser el sacerdote de la casa. Y este hombre dijo: mujer, adora a quien quieras. Y la mujer le dijo: pero te quiero conmigo. Mira, con tal de que estemos en bien, ahí estoy contigo. Y Jezabel empezó a adorar a un Dios ajeno que no era el pueblo de Israel. Y ahí estaba, ¿cómo se llamaba el esposo de Jezabel? Acab. Ahí estaba Acabcito, obediente a su mujer. Y la mujer, a sus mangas anchas, formó su templo, formó su lugar de adoración y constituyó a más de 450 sacerdotes de ese Dios ídolo. Y Dios motivó a Elías a que fuera y le dijera a los sacerdotes de Baal: yo tengo el Dios verdadero, que es el Dios del pueblo de Israel. Y si ustedes dicen que el Dios de ustedes es el Dios verdadero, yo los reto para que en fulano día, a tal hora, invoquemos y que el Dios verdadero se manifieste. Y los 400 sacerdotes de Baal dijeron: sale. Se comprometieron un día. Los sacerdotes de Baal hicieron su altar, empezaron a hacer sus ceremonias, a gritar, a brincar, a sangrarse todo el día hasta en la tarde, y no pasó nada. Entonces Elías pone en pie, prepara el altar que había sido descuidado por el pueblo de Dios por seguir a otros dioses, lo limpia de la inmundicia, hace que pongan leña y sobre la leña pone el animal destazado, hace que sobre él echen agua y vuelvan a echar agua y vuelvan a echar agua. Y entonces Elías invoca al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos, y empieza a moverse las nubes y desciende fuego y consume el sacrificio que Elías había hecho para nuestro Dios. El Dios verdadero, el Dios que todo lo sabe, descendió y consumó aquel ofrecimiento de Elías para demostrar que él era el Dios verdadero. Y aquellos idólatras que tenían una religión de un Dios que no ve, que no palpa, fueron tomados y degollados por estar adorando a un Dios falso. Y la pregunta es, mis estimados hermanos, ¿qué te ha motivado a dejar al Dios verdadero? ¿Cuánto tiempo has dejado o abandonado la búsqueda de tu Dios? ¿Quién está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Tu hijo? ¿Tu esposa? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Tus deleites? ¿Quién está usurpando el lugar de Dios en tu vida?
Y una vez que Elías sale triunfante por honrar a Dios, él lo reconoce. Le dice: Jehová, tú eres Dios del pueblo de Israel y tú eres el Dios de nuestras vidas. Y el propósito es que todo el pueblo vea que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra, y que Él se manifiesta con poder y da respuesta inmediata a aquellos que le buscan y que están dispuestos a hacer su voluntad. Si Jehová es Dios, hay que seguirle a Él. ¿Qué te impide seguir al Dios verdadero? ¿Qué cosas impiden que Dios sea el primero en tu vida? ¿Se acuerdan de Abraham? Que tuvo un hijo que se llamó Isaac. Ustedes saben, y lo digo de corazón, cuando dentro del matrimonio surge el primer hijo o hija, uno anda loquito. No piensa más que en el hijo. Y Abraham se volvió loquito. Ya no hacía holocaustos, ya no se levantaba en las mañanas a orar, ya no reconocía a Dios en las tardes porque andaba con su Isaquito para todas partes. Y Dios le dice: Abraham, entrégame tu hijo. Y como Abraham sabía que Dios se lo había dado, él sabía también que Dios se lo podía restituir. Así que Abraham, todo agüitado, pero reconociendo que él, Jehová es Dios, fue al lugar donde Dios le indicó. Yo no me lo puedo imaginar. Ató a su hijo para sacrificarlo, pero Dios en su misericordia y al ver el corazón de Abraham, donde reconoció que Dios es primero, Dios le dijo: Abraham, no levantes tu mano en contra de tu hijo. Pero Dios no es Dios de segunda mesa, no es de segundo plato. O es el Señor de tu vida o no lo es. Así es Dios. Si nosotros, como hombres y como esposos, queremos ser el primer dentro de la casa, queremos que nuestra esposa nos honre, nos respete, nos atienda, no permitimos que nadie más sustituya ese lugar. Al igual la mujer no quiere ser tratada como segundo plato, quiere ser atendida como lo que es la esposa, líder, amiga, amante, consejera, exhortadora. Pero qué hermoso es cuando no lo exige, sino que fluye de manera natural. Y esa gratitud es la que Dios quiere de nosotros, que fluya de manera natural nuestro amor a Dios. Por eso necesitamos mensajeros que nos lleven mensajes, ese mensaje que Dios desea que haya en nuestras vidas, porque todo mensajero honra a Dios, le alaba a Dios y le sirve a Dios. Por eso nosotros tenemos que saber si estamos realmente cumpliendo nuestro primer compromiso con Él, de ponerlo en primer lugar en todo lo que estamos haciendo. El segundo mensajero fue Eliseo. Eliseo fue discípulo de Elías. Y cuando Eliseo iba a ascender al cielo con el Señor, le comenta Eliseo a su discípulo, le dice: ¿sabes qué, Eliseo? Dios me está llamando y me voy a ir. Así que pídeme lo que tú quieras antes de que yo me vaya. Y cuando tú conoces a la persona con la que estás conviviendo, sabes sus habilidades, sabes sus problemas, sabes cómo se deleita en el servicio de Dios y el poder y la influencia que tiene, Eliseo, nada tonto, le dice: quiero la doble unción de tu espíritu sobre mi vida. Si Dios te diera oportunidad y te dijera: pídeme una cosa y te la voy a conceder, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Si Dios te diera la oportunidad y te dijera: una cosa pídeme y yo te la voy a conceder hoy mismo, ¿qué le pedirías? Y Eliseo dijo: quiero la doble unción de tu espíritu. Y entonces
Eliseo vio cuando Elías ascendió y tomó el manto de Eliseo y dijo, golpeó las aguas del río y dijo, ábranse las aguas del mar, y se abrieron porque la doble unción que tenía Eliseo recayó sobre la vida de Eliseo. Si como hijos de Dios quieres vivir en paz y en libertad, busca la unción de nuestro Dios. Métete con Dios. Algunos dicen, no, ¿para qué oro? Si me va bien, no tengo malos pensamientos, no tomo lo que no es mío, estoy bien, ¿para qué oro? En cierta ocasión mi pastor don Fermín García, don Fermín siempre había 3 cosas que te decía: ora, lee la palabra y medita la palabra. Y él siempre, todas las reuniones recomendaba eso. Dicen que en cierta ocasión mi pastor tenía amistades con muchos creyentes, católicos, presbiterianos, bautistas, etcétera, etcétera. Y en una ocasión le invitaron a ir a orar por un endemoniado. Y para eso invitó a un pastor que no creía en la oración, que sí predicaba la palabra, que sí tenía un buen testimonio moral, pero él decía, estoy bien. Y dice, ¿para qué orar? Mejor me pongo a limpiar el templo. Bueno, van a la casa del endemoniado, llegan, pase, ¿dónde está? Pase en el cuarto, ahí está. Entonces mi pastor Fermín, por la experiencia que tiene, abre la puerta y deja entrar primero al pastor que no ora. Cuando el endemoniado los ve, se les abalanza de manera agresiva. Pero se le abalanzó al pastor que no oraba. Y era tan agresivo el endemoniado que el otro pastor le decía, quítamelo, quítamelo. Y el pastor le decía, tú dices que la oración no sirve, pues quítatelo tú. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, la presencia de Dios va a repeler las malas intenciones. Tienes tanta autoridad que si viene un perro corriendo a morderte, le dices, párate, y el perro se para. Porque la presencia de Dios fluye en aquellos que tienen intimidad con Dios. En aquellos que buscan no caminar porque me sienta bien, camino porque estoy obedeciendo a Dios, y en la obediencia hay bendición sobre mi vida. Hermanos, ¿cuánto tiempo en esta congregación vino un matrimonio? Los conocía, teníamos tiempo conviviendo, nos conocíamos antes de casarnos. Y en un día se destruyó el matrimonio. Dije, ¿qué pasó? Pero una cosa tenía, nunca se dejaban solos el uno al otro. Si venía uno a platicar con el pastor, venía el otro. Si uno iba a escuela dominical, él iba al otro. Yo decía, ¿qué unidad de matrimonio? Lo que pasaba es que se andaban cuidando uno a otro, que nadie hablara. Y cuando se fueron de la iglesia, ahí donde le digo, me enteró de todo. Tarde que temprano, me enteré de todo. Dije, Cristo bendito, dije. El venir a la iglesia es bueno, pero el escuchar la voz del Espíritu Santo es mejor. Mi hermana Mari dice que en algunas ocasiones los pastores dicen, los que están dormidos digan amén. Amén, dicen, ya ven que están dormidos. Porque no están atentos, están pensando, ¿a qué hora se va a acabar esto, hombre? ¿Para qué vine? O de aquí me dijeron que me iban a llevar a comer a las carnes. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Es el mejor tiempo. Porque estás escuchando un Dios que te ama, un Dios que cambia. Hermano, la existencia de Dios es real, tan real como que cambia vidas, restaura matrimonios, levanta a personas enfermas, transforma vidas de adictos. El poder de Dios sigue obrando en aquellos que confían y creen en su nombre. Porque el poder destructor de Satanás también está obrando, está divorciando matrimonios, está atando a jóvenes en adicciones, está confundiendo nuestra juventud en pensamientos autodestructivos. El poder del enemigo sigue obrando, pero el poder de nuestro Dios sigue libertando en aquellos que se acercan a Él.
Las cosas de Dios no son por obligación, son por gratitud. Somos mensajeros de llevar algo que transforme vidas. Primer mensajero, Elías, el mensajero del fuego. Aquel que demostró el Dios al que él servía y Dios le honró. Eliseo, que dijo: Señor, dame la doble unción de tu espíritu, y Dios se la concedió, porque Dios te va a conceder aquello que sea bueno para la edificación de tu vida y para que su nombre sea glorificado. Tercer mensajero, Oseas. ¿Y quién era Oseas? Oseas en 4:1 dice el mensaje: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Este pueblo tenía dos tipos de pecado: carecían de la moral dentro de la sociedad y constantemente violaban los mandatos de Dios. Miren lo que hacía el pueblo de Israel en Oseas 2:4, dice, y aterrícenlo con nuestra situación moral de nuestra sociedad. Miren lo que hacía el pueblo de Israel en aquel tiempo: perjuraban, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Estará hablando de Tijuana? ¿Estará hablando de Tijuana? Mienten, matan, roban, adulteran, asesinan, y dice que va a haber una consecuencia. Y donde se está pecando de manera constante, hay un efecto en su entorno. Un efecto. Donde hay pecado, donde hay alcoholismo, donde hay adulterio, donde hay homicidio, donde hay hurto, donde hay mentira, donde hay engaño, ahí las consecuencias del pecado empiezan a fluir. ¿Cuál es la consecuencia de la mentira? ¿Cuál es la consecuencia del engaño? ¿Cuál es la consecuencia del adulterio? ¿Cuál es la consecuencia de la promiscuidad? ¿Cuál es la consecuencia del robo? No te metas conmigo porque es mi vida. Pero Dios estableció leyes para cuidarnos y para honrarlo a Él. Dice Oseas 4:4: ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Lo único que Dios puede hacer, lo único que Dios debe hacer para asegurarse de que un hombre vaya al infierno, es simplemente dejarlo solo. Porque la maldad en el hombre es algo constante. Y Dios vino a buscar y a rescatarte de esa perversión a la que estamos habituados a hacer. Y Dios vino a darnos un mensaje de restaurador. Dios vino a libertar nuestras mentes. Dios vino a darnos un corazón agradecido. Y muchas ocasiones, mi hermano, tienes una buena relación con tu esposa, tienes a tus hijos, tienes un trabajo que te permite convivir con tu familia, pero a veces dices: quiero más y quiero más. Y a veces pasas 14 horas trabajando, llegas a tu casa a dormir y tus hijos están creciendo sin un padre, sin un ejemplo, sin una palabra de aliento. Y cuando te están ocupando, tú estás dedicado allá. Pero cuando tú quieres darles el tiempo, ellos van a estar dedicados allá. Por eso todo tiene un tiempo. Invierte una relación sana con tus hijos, invierte una relación sana con tus padres, invierte una relación sana con los miembros de la iglesia, porque es un tiempo de edificación como familia en Cristo Jesús, un tiempo de edificación como familia, padres e hijos, un tiempo de edificación en nuestro trabajo donde damos nuestra vida, porque el tiempo es vida. Por eso, nuestra oración siempre debe decir: Señor,
no te apartes de mi vida. No me dejes solo. Sigue trabajando en mi vida. Sigue ayudándome a ser un buen mensajero que lleve palabra de salvación. ¿Cuál es el mensaje que das tú a los que están en tu entorno? ¿Cuál es la esperanza que llevas? Porque te recuerdo que el evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas que le llevas a aquel que está adulterando? Aquel que está atado al homosexualismo, aquel que está en una enfermedad terminal, aquel que se siente vacío, aquel que siente que no tiene motivos por vivir. Mi hermano, ¿cuál es el mensaje que tú le estás llevando a esas personas? Porque las buenas nuevas que nosotros podemos llevar son paz y reconciliación y vida en abundancia. Ese es el mensaje que nos llevó Jesucristo a darle. ¿A quiénes? A los que necesitan esperanza, al que está trabajado, al que está cansado. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Que en Él todo es posible, que Él hace las cosas nuevas. Y nosotros, mi hermano, para poder llevar ese mensaje restaurador, tenemos que acercarnos a Él, aprender de Él y permanecer en Él. Tenemos que hacer esto para ser dignos embajadores del reino de los cielos y llevar un mensaje de restauración, de esperanza, de regocijo. ¿A quiénes, mis hermanos? ¿A quiénes? A los que lo necesitan, a los que están enfermos, a los que practicaron religión y los lastimaron y culpan a Dios por la religión que tenían, pero nunca se acercaron al Dios restaurador, ese Dios que no lo dejamos porque es el único que nos ha amado con amor sincero. Ese es el Dios que queremos llevar nosotros. Amós es el cuarto mensajero. Y dice Amós 1:1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Mi hermano, Amós significa carga, o el que lleva una carga. ¿Acaso llevarás tú alguna carga en tu vida? Los que están casados dicen, esta es mi cruz. Pero no, mi hermano, el matrimonio no es una cruz. Nosotros tenemos que acercarnos a Él, poner nuestras cargas en Él, disfrutar. Dice la Biblia en Amós 7:14 y 15, dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para que vayamos, y profeticemos el mensaje de restauración que trajo Jesucristo para nuestras vidas. Somos responsables de que el Cristo que dio su vida por nosotros sea conocido por todos, pero no como una religión, ni como una iglesia con limitaciones y prohibiciones, sino que somos llamados a ir a predicar un cristianismo libre, contentos, sanos y alegres, para decirles, vengan y conozcan al Cristo que ha cambiado mi vida, aquel que me ha dado libertad, aquel que me da libertad en mi pensamiento, con el cual le puedo honrar a Él. Ese es el Cristo que tú y yo tenemos que ir a predicar, no lo que dice el pastor, porque mucha gente quiere cambiar su manera externa. Cuando vengas a la iglesia, no vengas con esos pantaloncitos tan ajustados. Cuando vengas a la iglesia, no vengas con ese escote. Cuando vengas a la iglesia, peínate, píntate,
O no te pintes, no te pongas aretes. Y de repente nosotros como iglesia queremos empezar a cambiar la vida de las personas cuando no podemos cambiar la nuestra. Yo quisiera quitarme el mal genio. Yo quisiera no ser tan reactivo. Yo quisiera tener la prudencia en mi palabra, en mi boca, que si algo sucede yo dijera, la paz en Cristo, mis hermanos. Quisiera eso, pero una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que soy. Por eso cada día voy y me pongo a los pies y le digo, Señor, ayúdame a ser como tú quieres que sea. Quítame lo bravo. Ayúdame a respetar a mi esposa. Ayúdame a ser ejemplo para mis hijos. Ayúdame a ser un fiel administrador de lo que tú me das. Porque si soy un buen administrador de mis recursos en mi casa, no va a haber necesidad. Pero muchos vienen a la iglesia y empiezan, no te vistes así, córtate el cabello, no te pintes, no esto. Hermanos, la iglesia es un lugar de adoración, es un lugar para venir y ofrender nuestras vidas a Él. Y cuando estamos cerca de Él, Él nos empieza a cambiar a nosotros. Y cuando Él te empieza a cambiar, mira, hermano, te cambia hasta el modito de hablar. Pero es Él. Y cuando tú vienes y conoces la palabra y ves que se juntaron ladrones, mentirosos, mujeres de la vida galante, endemoniados, son los que empezaron a acercarse a Jesucristo y Jesucristo no le dijo, no, vístete bien, a tu demonio, primero vete para allá. No, vinieron y a los que a Él vinieron no los echó fuera, sino que la gracia de Él, el poder de Él influyó en sus vidas, fueron libertados y por gratitud empezaron a seguir al Maestro. Por eso le seguimos a Él, Él vale la pena, Él vale la pena. Mis hermanos, yo elijo religión o relación. Yo elijo. Tengo 25 años de casado con mi distinguida, pero cuido mucho mi relación con ella. Sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta. Le llevo flores porque ahorita es en vida, mi hermano, cuando hay que llevarle flores. Me gusta regalarle chocolates, ahí vamos 50-50. Me gusta llegar a la casa y sacarla de su consagración a la casa. Mueve un sofá para acá, para acá, para acá. Mueve esto para allá, para acá. Y está consagrada en eso. Mija, vámonos. No, que tengo muchas cosas que hacer. A nadie más tienes que agradar más que a mí. Así que vámonos. Cuando amas a una persona se lo demuestras, no se lo exiges. Las flores son ahorita, mi hermano. Los halagos son ahorita. No que cuando se muera, ay, tan bueno que eres, pero en vida eres un... Y de repente se mueren y le mandan a comprar el mejor arreglo de 3,000 pesos, cuando en su vida la llevó a comer aunque sea unos tacos a la esquina. Necesitamos nosotros invertir lo mejor porque somos los mensajeros del reino de los cielos. Que el matrimonio resplandezca para otros, que digan, yo quiero tener el matrimonio que tú tienes. Entonces dile, te recomiendo al Señor de nuestra casa, que es Jesucristo. Somos mensajeros. Y debemos de llevar un mensaje que atraiga, un mensaje de reconciliación, un mensaje de paz, un mensaje donde demostremos que nosotros tenemos al Dios vivo, aquel que envió fuego y consumió la iniquidad y demostró que Él tiene el poder para cambiar vidas. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Esa es la esperanza que nosotros debemos de dar a quienes, mis hermanos, a aquellos que no tienen una relación personal con Dios. Tienen religión, pero no conocen al Dios de poder. Ese es el mensaje que tú y yo debemos de llevar. Porque la Escritura dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión,
tu Dios reina. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Nosotros somos enviados a que conozcan al Dios vivo. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de llevar esa paz y anunciar buenas nuevas. Mi hermano, ¿cuántas mujeres y niños están oprimidos por el temor al padre, al esposo? ¿Cuánta violencia machista hay en las familias cristianas? Que aquí el que manda soy yo, la cabeza soy yo. Y las mujeres dicen, tú serás la cabeza, pero yo soy el cuello y sin mí te mueves. Machismo contra rebeldía, y ahí se dan un tope. Pero cuando conocen al Dios vivo, saben que cuando le obedeces a Dios, todas las cosas caen por obediencia a Dios. Y cuando tienes un hombre machista, pero tienes una mujer ungida, la unción rompe el yugo del machismo y entonces los dos se someten a Dios. Pero cuando el hombre es machista y la mujer, como dicen en mi pueblo, entre mula y mula, nomás las patadas se oyen. Pero cuando dejemos que el poder de Dios empiece a tomar el control de nuestras vidas, entonces llevaremos un mensaje restaurador, transformador, y entonces nuestra ciudad de Tijuana será transformada por la unción del Espíritu Santo que irradia a través de la iglesia, una iglesia que tiene una relación con Cristo Jesús, una iglesia que le ama. Por eso dice la Escritura en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, héme aquí, envíame a mí. Dios necesita mensajeros que le crean. Dios necesita mensajeros que lleven palabras de esperanza. Dios necesita mensajeros que representen dignamente el reino de los cielos aquí en la tierra. Que vivan, que escuchen, que hablen palabra que edifica. Por eso, hoy el tema se intitula Mensajeros de Dios. ¿Podrás tú ser un mensajero de Dios? ¿Podrás hablar del Cristo que cambió tu vida? ¿Podrás compartir el Cristo que te trajo paz y que te sacó de las ataduras y te dio libertad? Porque ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar. Un Cristo que reconcilia, un Cristo que escucha, un Cristo que transforma, un Cristo que rompe cadenas y un Cristo que te da paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el Cristo que debemos de predicar. Y cuando venga un hermano, levantarlo y abrazarlo en el amor de Cristo. Somos la iglesia llamada a dar lo mejor. Y lo mejor se llama Cristo. Dejemos que el amor y la presencia de Dios reine en nuestras vidas y en nuestros hogares. Porque donde está Cristo hay libertad. Y si Cristo está en tu vida, debes de tener paz, debes de tener libertad, debes de tener amor, debes de tener perdón, debes de tener contentamiento, porque el Cristo vino y nos levantó y nos restauró. Y si nosotros estamos teniendo intimidad con Él, nuestras vidas serán transformadas por la presencia de Dios. Pero hay mensajeros que han sido lastimados. Hay mensajeros que han sido humillados. Hay mensajeros que se han lastimado porque no ven la actitud correcta en las personas a quienes les llevan el mensaje. Y a ti te digo, tú solamente eres un portador de buenas nuevas. El que te envió es el que hará cumplir las promesas a aquel a quien se las envió. Pero si el que escucha las promesas de Dios no pone atención o deja de actuar conforme a lo que Dios le ordena, él pagará sus consecuencias y tú eres libre de
de aquel mensaje que diste. Si te han lastimado al Dios que te envió. Solamente guarda tu corazón, que las acciones negativas de otros no te lastimen en tu relación personal con Dios. Levántate y toma el ministerio que Dios te ha dado, porque en ese ministerio Dios te prosperará y hará ver el poder de Dios en tu vida y en todo lo que esté cerca de ti. Que nada te impida dar el mensaje de restauración y de amor que Él te ha mandado. Amén. Este es el mensaje para ustedes. Levantémonos, resplandezcamos en el mensaje de Cristo y hablemos con libertad, porque lo que hablemos será respaldado por la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Señor.